El tema que me ha tocado en suerte es el de asesoría de gobierno y fiscalía de Estado, y la idea mía es formular algunas breves, muy breves reflexiones sobre estas dos instituciones, fundamentalmente sobre la asesoría de gobierno y tangencialmente sobre la fiscalía de Estado. Digo que voy a tratar de ser breve porque, como a mí me gusta decir cada vez que me toca hablar en día viernes, y decía un amigo mío, afuera ya es fin de semana, entonces vamos a tratar de sintetizar lo más que podamos y de no abusar de su paciencia. Las figuras de asesoría de gobierno o el asesor de gobierno del fiscal de Estado están contempladas en el capítulo 4 de la sección 5 de la Constitución de 1916, bajo el título del fiscal de Estado y el asesor de gobierno. Y aquí viene la primera, si se quiere, sorpresa, porque la sección 5 es la referida al Poder Judicial. Entonces, estamos viendo que el constituyente enmarca a la asesoría de gobierno del fiscal de Estado en un capítulo perteneciente al órgano judicial. Creo que a esta altura del partido, de las circunstancias, no tenemos dudas de que no integra el Poder Judicial, ni el asesor de gobierno ni el fiscal de Estado. Creo que eso fue más que nada, de la lectura, de los debates de la convención, fue más que nada un recurso o un elemento que utilizaron los convencionales para tratar de otorgarle mayor estabilidad, inamovilidad, para reforzar el carácter de permanencia que pretendían asignarle a ambos funcionarios. ¿Por qué? Porque esto está claro en la configuración de ambas figuras. Hay un claro propósito por determinar una inamovilidad y un sistema de remoción especial que curiosamente también remite al artículo 164, es decir, al jury de enjuiciamiento, que es el mecanismo, el procedimiento de remoción para los magistrados inferiores del Poder Judicial. Sin adelantar el tema, porque si no van a perder todo el interés, me guardo un poquito para después. La forma o la configuración que los convencionales le otorgan a esta asesoría de gobierno, al asesor de gobierno, a diferencia quizás, no, en realidad muy parecido al fiscal de Estado, la diferencia va a radicar en otro aspecto que es el que me voy a guardar para un poquito más adelante. La figura del asesor de gobierno se caracteriza fundamentalmente por tener una concentración de funciones, es decir, concentrar la función de asesoramiento en un individuo, el asesor de gobierno, una sola persona. ¿Cuál es la finalidad? La finalidad fundamental que manifiestan los convencionales es la unificación de la doctrina y la jurisprudencia, de tal manera de lograr un asesoramiento permanente, eficaz y con seguridad jurídica para el Poder Ejecutivo. Justamente por ese motivo, por esa razón, se le brinda permanencia, o sea, hay una clara preocupación del constituyente porque ese asesor de gobierno, ese organismo que es el que maneja la doctrina y la jurisprudencia administrativa, goce de estabilidad en el cargo y permanezca en el mismo. Además, que eso evidentemente le brinda una independencia de criterio al permitir que él sostenga esa doctrina o esa jurisprudencia elaborada a lo largo del tiempo, más allá de los cambios de gobierno o de eventuales titulares del Poder Ejecutivo y de los eventuales intereses que puedan estas personas perseguir. Porque el asesor de gobierno asesora al Poder Ejecutivo, mientras que el fiscal de Estado defiende al interés fiscal y el orden constitucional. Es decir, configura una especie, una simbiosis de Ministerio Público y Ministerio Fiscal, aglutinándolo en el fiscal de Estado y dejando la función para el asesor de gobierno de asesorar. Creo que la distinción era clara para ellos y que además todas las notas que se fueron otorgando a este asesor de gobierno relativas a intangibilidad de la remuneración, inamovilidad, designación con acuerdo del Senado, etcétera, apuntaban a otro objetivo, apuntaban a constituir un organismo de asesoramiento independiente que pudiera expresar sus opiniones con tranquilidad y sin dependencia de las autoridades de turno que podían fácilmente, a través del simple pedido de remoción, removerlo. Señalaba el convencional Guevara
La comisión lo que ha querido es que el asesor sea un funcionario respetable en todo sentido y que haya unidad de criterio y de doctrina. Para conseguir esto último, solo admite un asesor, en contra de los que opinan que deben haber varios asesores, uno para cada repartición. Habiendo un solo asesor, habrá uniformidad de criterio y evitaremos que el asesor de gobierno opine una cosa y el de la policía, por ejemplo, lo contrario en asuntos de igual naturaleza. Es decir, no se asigna una función especial de garante de la Constitución, del ordenamiento normativo, sino que se refieren siempre al asesor de gobierno como un asesor del Poder Ejecutivo. Ahora bien, ¿esto implica que el asesor de gobierno no debe respetar el ordenamiento jurídico, no debe garantizar el imperio de la norma objetiva? Bueno, aquí es donde yo modestamente creí encontrar alguna respuesta, porque los convencionales, a la época en que configuran estas figuras, evidentemente era una realidad totalmente distinta y sobre todo el derecho administrativo tenía un desarrollo prácticamente nulo, lo cual implicaba que una serie de principios y de normas que hoy por hoy nosotros aplicamos, para ellos eran inexistentes. Y desde este punto de vista creo que es necesario distinguir dos ámbitos de actuación. Está claro que el fiscal de Estado actúa en protección del orden constitucional y del patrimonio fiscal. En cuanto al asesor de gobierno, para mí hay que, y esto en todos los ámbitos, no solo en el ámbito administrativo propiamente de asesoramiento, sino también en el judicial. Prueba de lo cual es que el fiscal de Estado puede no contestar demanda, puede allanarse y aún, como señalaban los convencionales, puede plantear una acción en contra del Poder Ejecutivo para lograr la nulidad de una ley, de un decreto, de un contrato o de una resolución. Es decir, puede contraponer su interés y oponerse al accionar del Poder Ejecutivo. En cambio, en el caso del asesor de gobierno, su función está mucho más acotada, por lo menos en cuanto a su relación con el Poder Ejecutivo, y creo que aquí sí hay que distinguir cuando actúa en la instancia administrativa y cuando actúa en la instancia judicial. Cuando actúa en la instancia administrativa, creo yo, y soy un firme convencido, y esto me ha costado serias discusiones incluso con compañeros míos de trabajo de asesoría de gobierno, creo que el asesor de gobierno, la asesoría de gobierno, y ojo porque esto no va solo para la asesoría de gobierno, sino para todas las asesorías letradas que la integran, lato sensu, tienen que velar por la legalidad objetiva, tienen que velar por el imperio de la legalidad. Tienen que respetar el principio de verdad material, es decir, tienen que valerse de todos los elementos necesarios para llegar a la verdad, más allá de las pruebas que haya ofrecido el interesado, el administrado, o más allá de las pruebas que yo pueda guardarme y esconder. Las tengo que poner todas sobre la mesa y tengo que garantizar arribar a la verdad material. Tengo que impulsar el procedimiento, tengo que arribar a una conclusión. Pero esto no porque sea inherente a la naturaleza del asesor de gobierno tal y como fue configurado por el constituyente del 16, sino porque deriva de los principios del ejercicio de la función administrativa, porque cuando él está dictaminando está ejerciendo función administrativa y esa función debe ser desarrollada conforme a esos parámetros. Contrariamente, y cuando ya nos referimos a la instancia judicial, el asesor de gobierno actúa como abogado de parte y ya no está ejerciendo función administrativa, con lo cual ese deber de impulsión de oficio, verdad material, legalidad objetiva, deja de tener vigencia u obligatoriedad para guiar su accionar. Y por eso creo que es perfectamente válido y no se encuentra en contraposición con la naturaleza que se le quiso dar en la Constitución el utilizar las herramientas legales y procesales a su alcance para defender los intereses de su cliente, el Estado provincial. Es decir, plantear una defensa de extemporaneidad, plantear una caducidad de instancia, hacer caer una prueba a la contraparte si es que ésta no cumplió con los plazos procesales adecuados. Ello, no obstante, que en el caso, en el litigio, puede encontrarse en juego normas de orden público, no de orden público, normas o la vigencia de normas que eventualmente podrían estar siendo violadas. Prueba de ello también es que el asesor de gobierno no puede allanarse, aun cuando él considere que el administrado tiene la razón, no puede allanarse sin instrucción expresa del Poder Ejecutivo.
Creo que esta diferenciación permite ese doble juego y facilita el accionar de una institución que ha demostrado grandes beneficios para la comunidad mendocina a lo largo de los años y que ha sido desempeñada además con gran prudencia por parte de quienes han titularizado la misma. Como conclusión, creo que la configuración que se otorgó a la Asesoría de Gobierno y a la Fiscalía de Estado en la Constitución del 16 es correcta. Creo que es correcto diferenciar lo que significa o lo que implica y las atribuciones y los deberes que ello genera un funcionario encargado de velar por la vigencia del orden constitucional, por la defensa del patrimonio fiscal, que incluso puede oponerse y puede demandar al Poder Ejecutivo cuando éste comete actos que están reñidos con el ordenamiento jurídico, y por otro lado, un funcionario que siente jurisprudencia, que unifique y que consolide un organismo o un organismo en el sentido del Poder Ejecutivo en su totalidad, que otorgue certeza a los administrados y que permita al Poder Ejecutivo guiarse conforme a derecho. Y concluyo haciendo una pequeña cita de Alberto Sánchez, que con la prudencia que lo caracteriza y con la exquisita pluma que tiene, señala respecto a los asesores del Poder Ejecutivo. Lo aconsejable, como se ha dicho, es encontrar un equilibrio que permita conciliar, siempre que sea realmente posible, el derecho con la acción de gobierno. Dicho esto, creo que se impone aclarar que el asesor letrado no es un funcionario obligado a recorrer obstinadamente los laberintos del derecho en pos de algún atisbo normativo que avale lo hecho o por hacer, pero tampoco alguien a quien le compete, cual César en el circo romano, subir o bajar el pulgar a las acciones políticas. Nada más, muchas gracias.